Por eso decimos que dentro de lo que son los sistemas, entender que el cuerpo humano es un sistema complejo, es entender que por sí solo, pues, lo que vemos aquí, ¿no? Un átomo no puede generar amor, no hay amor en un átomo, no hay huracán ni una molécula de agua, etcétera, etcétera. Pero juntos, siendo un sistema, pues logran evolucionar, cambiar y generar pues amor y generar otros sistemas complejos de vida. Y podríamos poner un pequeño símil como una semilla, una sola semilla no hace nada, pero si la metes dentro de un terreno fértil, pues puede evolucionar, puede crecer y uniéndose a esa materia pues puede crear un ecosistema que podría ser un bosque. Y de ahí ese símil un poco con la neurofisiología, la neurociencia y el movimiento. Somos un sistema complejo, lleno de conexiones. Incluso dentro de esas conexiones puede haber conexiones que sean aisladas, puede haber conexiones que estén organizadas o no. Esto es, el estudio de los sistemas complejos es algo que se está llevando a cabo hoy en día con mucha fuerza y sobre todo en el ámbito del ejercicio, del entrenamiento. Si empezamos a abordar al cuerpo humano con esta comprensión, empezaremos a ver realmente a tener esa visión en 3 dimensiones donde el conocimiento nos ayudará. Yo me quedo con el conocimiento de este sistema complejo, yo me quedaría con que, uno, es un sistema vivo, es un sistema que no para de comunicarse, que no para de crecer, que no para de cambiar. En esta relación, para que nos entendamos, como ves en la diapo, hay una relación recíproca y multiescalar. Si vemos bueno, una imagen, podríamos coger una imagen cualquiera de personas caminando por un medio, diríamos que esas personas pues están relacionándose con ese medio de una forma continua. Ese tipo de relación que vemos son acciones dinámicas de nuestro sistema, en otro medio, en un tiempo continuo, en un tiempo de acción constante, continuo, y que a medida que se va desarrollando en ese medio, se va adaptando. Si profundizáramos un poquito más, veríamos que ese caminar de esa persona está gestionado por ese cerebro. Ese cerebro requiere una información constante para gestionar ese caminar, para gestionar los pies, para gestionar la respiración, para gestionar el tiempo, la termorregulación, etc. Y a la misma vez, dentro de ese cerebro hay neuronas que están aprendiendo a comportarse de forma distinta, a crecer, y esto es lo que vemos un poco de la neuroplasticidad. ¿Qué quiere decir esto? Además, que la neurona, de forma recíproca y además multiescalar, como está cambiando el cerebro y el cerebro está cambiando la forma de caminar. Si entendemos un poco el trasladar esto a nuestra forma de entrenar a las personas, a nuestra forma de abordar el movimiento, pues veremos que la cosa empieza como a complicarse, ¿no? Ya no somos estructuras tan sencillas, ya no somos un bíceps, ya no somos una sentadilla, sino que somos un sistema complejo que se intenta adaptar. Y esta es un poco la palabra, podemos decir, la palabra que identifica esta comprensión. Y lo bueno es que nos podemos adaptar. Y la adaptabilidad pues es variable, contiene errores, es irregular, es cambiante, pero también es correctiva. Y nosotros como profesionales del entrenamiento, como profesionales del movimiento, tenemos que lograr generar la mayor capacidad de, como resumía, que seamos capaces de estimular a ese sistema que es una persona
de la mejor forma posible, sea el estado que sea, tanto a nivel global como diario, porque sabemos los que nos dedicamos a esto, que las personas cada día están en un estado distinto. Ya pueden dedicarse profesionalmente al deporte o al arte, como podría ser un artista circense, o como podría ser un velocista. Cada uno tiene días distintos y de cada día, sabiendo cómo estimularlos, podemos sacar el mayor partido. Nuestro trabajo sería esto, encontrar la hormesis adecuada, ¿no? Debemos alargar el tiempo de salud en vida. Como solemos decir, darle vida a los años y no tener años de vida. Y aquí, pues bueno, os lanzo un poco también una preguntita para saber, pues, bueno, cuál es vuestra experiencia, ¿no? Como no sé muy bien de qué ámbito llegáis, si sois todos profesionales del movimiento, podríamos decir, bueno, una de las cuestiones que yo creo que os ha traído aquí es eso, es encontrar o buscar un sistema de entrenamiento pues que pueda estar o conocer un sistema distinto o que os pueda dar respuesta a preguntas que soléis tener. Si sois profesionales del ejercicio, del movimiento, pues mayormente yo creo que nos encontramos con ese punto de inflexión en nuestra carrera profesional donde tenemos más preguntas que respuestas y eso pues es muy bueno. Y gracias a ello pues NV System surgió. Muchas preguntas, pocas respuestas y un gran desarrollo. Bueno, a ver, pues bueno, hay un 40% que sí que entrena, y la gran mayoría de ese 40% pues hace entrenamiento funcional, que le llaman entrenamiento funcional. Yo hoy no quiero abordar demasiado esto, ahora lo vamos a matizar un poco para entender qué podemos ofreceros, qué podéis, eh, Fran, dime. eh, has comentado un concepto que me parece que es súper importante y que poquito a poco se escucha, que es la hormesis. Sí, Realmente creo que el futuro vale. del profesional del ámbito del ejercicio es darse cuenta que no se trata trabajar para mejorar el rendimiento, buscando, pues eso, resultados en un deporte, que evidentemente eso lo habrá y habrá profesionales que quieran seguir en esa línea, sino que la inmensa mayoría de las personas, del público, bueno, cada vez la esperanza de vida es mayor, pero la calidad de vida está pues, decreciendo, ¿no? Entonces, este concepto de hormesis Me adelantas, ¿eh? no, a ver, realmente es el reflexionar como profesionales que somos y darnos cuenta que a través de este enfoque, a través de la neuromecánica, empezamos a ver cómo podemos influenciar en nuestro cerebro a través del movimiento y esto es básico para disminuir, por ejemplo, la incidencia de enfermedades neurodegenerativas. Eh, por lo tanto, no estamos hablando solo de aplicar ejercicio o tipos de ejercicio, sino que estamos hablando de cómo podemos influenciar de forma significativa y de forma positiva al final en la salud de nuestro sistema como ente global, ¿no? Y por lo tanto tenemos un gran poder y ese poder obviamente hay que adquirir una gran responsabilidad. Entonces nosotros queremos aportar esa visión
y sobre todo queremos mostrar que nuestro enfoque de la neuromecánica es, ¿cómo decirlo? O sea, no daña a nadie y encima puede beneficiar a todos. O sea, el valorando riesgo-beneficio tiene mucho beneficio y poco riesgo, porque solo vamos a crear estímulos en aquellas zonas donde nuestro cerebro es capaz de tolerarlas. Y por lo tanto, el daño se minimiza al máximo. Y como resumía antes, debemos ser profesionales especialistas en estimular de la forma adecuada. Y esto es un poquito lo más complejo, ¿no? Solemos, como acabo de preguntar, solemos entrenar, solemos hacer prácticas deportivas, actividades, un poco sin esa idea, ¿no? Entendemos al cuerpo como, bueno, hay que darle caña, hay que darle ejercicio, hay que estresarlo, y de esa forma él solo, por arte de magia, pues mejora. Y lo que cada vez sabemos más es que no solo mejora de esa forma automática, ¿no? o autónoma, sino que además estamos viendo que somos capaces de darle el estímulo correcto para que según qué funciones que están un poquito deterioradas o que están un poquito desniveladas en ese cuerpo, pues le ayuden incluso a mejorar el rendimiento. Como decías, el rendimiento no está reñido con una salud deportiva o una salud profesional. Y de hecho, cada vez tenemos más oportunidades como profesionales de demostrarlo con personas bueno, que han apostado por nosotros y que están con nosotros y están viendo un poco este abordaje distinto y que les está beneficiando tanto. Con lo que decías y con la pregunta que he lanzado, pues bueno, la gran mayoría no he puesto todo lo que existe, pero sí lo que actualmente está como más en auge, ¿no? El functional training, pilates, yoga, crossfit, psicoculturismo, calistenia, cross training. ¿Qué buscamos con todos estos tipos de entrenamiento? Pues bueno, como decíais, es el estímulo de la estructura, sin tener en cuenta un poco la gestión de esa estructura. ¿Qué suele ocurrir? Pues que depende de lo que busques mejorar, pues te adhieres a un tipo de entrenamiento u otro. Y según la transferencia que se le quiera dar, pues lo mismo, ¿no? Todos conocemos, todos hemos visto deportistas que se dedican a una cosa y tienen como ayudante en su entrenamiento, pues clases de yoga, clases de pilates, porque claro, necesitan esa parte de más flexibilidad que le llaman. Y realmente lo que vemos desde NV System es que todo este tipo de abordaje pues, todavía no acaba de comprenderlo en esa profundización de conocimientos en la neurociencia. Como decía, no quiero matizar mucho, pero aquí sí que es verdad que con los profesionales del ejercicio y del movimiento deberíamos tener una educación, deberíamos incluso educar a las personas que están con nosotros, sea nuestra área la que sea, de lo que es entrenamiento funcional, de lo que es el pilates, de lo que es el yoga. Hoy los profesionales cada vez tendrían pues bueno, una mejor relevancia dentro de su área. Lo que se suele confundir bastante, por ejemplo, en el entrenamiento funcional, es que por según qué materiales se usen, eso es entrenamiento funcional. Y aquí es un poco el paradigma, ¿no? El funcional debería ser que tenga la función. Y la función, pues depende de la persona y depende del tipo de entrenamiento, pues será una cosa u otra. Por eso decimos que el entrenamiento de la función es el movimiento. Y ese movimiento, dentro de lo que es una persona, pues se aborda y se estimula de formas concretas para que ese cambio, ese desarrollo motor pues, sea lo más eficiente posible. No eficaz, sino buscamos un poco también esa palabra de eficiencia. Porque podemos decir que tú puedes correr 40 kilómetros, 42 kilómetros a costa de dejarte los tobillos, o puedes correr esta carrera con una eficiencia aproximada a no dañarte casi nada.
Y ese es un poquito el cambio de paradigma. Como decía, tenemos sus métodos y también algo que se nos escapa un poco es el tiempo, la inversión y los resultados. Muchas veces pues, lo mismo, elegimos un tipo de actividad por el tiempo que tenemos, solemos decir que tenemos poquito tiempo, por la inversión que le damos o la inversión que le dan y por los resultados. Y en ese sentido, lo que sí que podemos constatar es que NV Systems tiene un poquito esas tres palabras con una eficiencia muy alta. Los resultados que obtenemos pues, son muy buenos para el tiempo que usamos. Y la inversión, pues bueno, también es lógica. Entonces, la pregunta que hacemos aquí a nivel global es, ¿entrenamos? ¿Realmente estamos entrenando? En el ámbito profesional del ejercicio del movimiento, pues ¿realmente estamos entrenando o estamos viendo que el entrenamiento se está llevando a cabo desde un punto de vista, como decíamos, muy mecánico, muy físico, sin tener en cuenta el por qué hay que evolucionar o cómo hay que estimular a las personas para que evolucionen y mejoren su salud global de la mejor forma posible? Si lo hacemos, pues cada vez evitaremos más este tipo de imágenes, ¿no? Este tipo de situaciones. Por eso, el cuerpo humano es un sistema de sistemas que hay que comprender, que hay que saber valorar, evaluar, diagnosticar, tener una seguridad en la programación y en la puesta en acción, ¿no? Podríamos decir que valoramos cada día esos estados transitorios y vulnerables de cambios agudos que nosotros debemos estimular de esa forma adecuada, con lo que se dice, con la dosis. Si lo comparáramos un poco con un medicamento, sería ese paracetamol que si tomas muy poquito no te quita el dolor de cabeza, y si lo tomas en su dosis adecuada, pues sí que te lo quita, ¿no? Pero si te pasas tomándolo, pues te puede ocasionar otros problemas secundarios como úlceras fatales, etc. Si lo llevamos a cabo con el ejercicio, con el entrenamiento, con la comprensión del movimiento, pues sería eso, generar el estímulo correcto a diario para que las personas pues, tengan esa dosis de ejercicio adecuada para mejorar. Esto es fácil decirlo, pero es complejo llevarlo a cabo. Y otra de las cuestiones que a veces se nos escapan es que durante esos estímulos o durante ese entrenamiento haya siempre un alto componente de autorregulación y de autogestión. Y podríamos decir que aquí, a nivel digamos, básico, la postura de una persona ya nos dice bastante, ¿no? El entender cómo la postura puede darte un diagnóstico para un entrenamiento diario, te diría incluso pues bueno, que hay días que esa persona está más estable y hay días que esa persona está más inestable. Porque nuestra postura, como se suele decir, es una conquista diaria. Cada vez que te levantas, tu cuerpo necesita erguirse, ponerse bien, recto, estable y moverse de una forma más o menos eficiente sin que haya consecuencias. En una analogía mecánica, a mí me gusta compararlo un poco con los coches, que todos sabemos un poquito de coches, de automóviles, donde nuestro cerebro sería ese conductor que gestiona tanto el medio interno como el externo, y donde lleva ese vehículo pues, por ese medio externo a todas partes y que tiene que además adaptarse, ¿no? A cambiar de velocidades, a frenar, a llevarse bien con el resto, etcétera, etcétera. El cuerpo humano es un poco lo mismo.
es un vehículo en el cual pues, tenemos a ese cerebro que es el conductor, y que ese cerebro tiene unas partes automatizadas para gestionar ese medio interno y ese medio externo, pero que gracias a la conciencia pues podemos cambiar, podemos mejorar. La postura, además, con ese componente estructural, podríamos decir, pues tiene que tener una actividad motora, tiene que tener una gestión de toda esa estructura ósea, ¿no? Y aquí podríamos hablar de ese reflejo postural. Esto también es una ciencia que se estudia un poquito aparte y que parece que no tiene relación con el resto de ciencias del movimiento o del entrenamiento, pero es muy importante para entender cómo contamos con esa persona que tenemos enfrente, ¿no? Si lo resumiéramos, diríamos que tenemos unas cadenas de impulsión y unas cadenas de amortiguación. Dentro de esas cadenas de impulsión y de amortiguación tiene que haber una regulación de tono, una regulación cortical, una regulación de estímulos. Si tuviéramos un tono demasiado bajo, pues veríamos eso, ¿no? Como suele haber esas patologías del síndrome cruzado superior o del inferior, que se suele hablar, problemas de posición, que son problemas que al final ocasionan esas hernias o esos problemas de espalda que tanto vemos en la población, ¿no? Que hay un alto índice. Si tenemos un tono demasiado alto, pues ahí podríamos incluso pensar en esas enfermedades que crean espasticidad, que crean rigidez, es decir, hay una hiperexcitación que no sabemos muy bien por qué, que crea una rigidez tan grande que hay una imposibilidad de moverse. La regulación postural pues tiene que tener ese equilibrio entre ese tono bajo y ese tono alto. Ese tono bajo para que te deje moverte, para que te deje, como por ejemplo, cojas un objeto o te deje hablar o te deje expresarte, y ese tono alto donde te da la estabilidad y te da la fuerza pues, para poder desenvolverte en el medio, para poder caminar, para poder correr, para poder entrenar. Por eso decíamos un poco, en resumen, es que entendamos que hay como dos cadenas que tienen gran relevancia de comprensión. Las cadenas de impulsión, las que nos ayudan a saltar, y las cadenas de amortiguación, que nos ayudan a agacharnos. Otra de las funciones de las cadenas es esa lucha diaria con la gravedad, por eso decimos que es una conquista diaria. La postura debe organizarse o reorganizarse a diario. Y en este sentido entramos en las sinergias musculares. Alguien preguntó un poquito antes de escuchar, ¿no? Y lo que hemos resumido anteriormente, no sé si os acordáis, que nosotros hemos descubierto dos tipos de cadenas biotensériles, cadenas estructurales, de tejido, y otras cadenas más corticales, cadenas neurológicas, cadenas neuromecánicas. Podríamos decir que dentro de estas cadenas biotensériles y como resumen, encontramos que el serrato anterior, sobre todo las fibras inferiores, que encadenan con la pelvis y con la pierna contraria, con la misma pierna, dependiendo de la acción, veríamos que hay esa sinergia biotenséril entre el serrato anterior y el flexor largo del dedo gordo. Como decíamos, si tú estás tumbado en el suelo y te empiezan a coger de un dedito, pues hay una expresión, hay un movimiento donde hay articulaciones que bloquean según qué gestos y te llevan hacia otros. Esto es lo que podríamos resumir de esta comprensión y de cómo puede ser que un tobillo, ¿no? un esguince de tobillo pueda interferir en otras zonas corporales. Las cadenas biotensériles pues tienen que tener una gestión también neurológica, pero que va unido un poco a esa función estructural. Y luego tendríamos esa conexión de cadenas
neurológicas, de las energías neuromecánicas. Como explicábamos, a veces hay una imagen un poco borrosa, no del todo clara, de dónde puede haber un músculo y su función. Y ahí encontramos esa relación que hay entre el flexor del dedo gordo de la mano y el flexor del dedo gordo del pie. Aquí ya no había una relevancia más tan biotensérica, sino más bien una relevancia de gestión, de coordinación, de movimiento. Para que nosotros nos movamos, para que nosotros podamos caminar, tiene que existir esta sinergia neuromecánica que hemos descubierto y que día a día vemos como esta comprensión empírica que hemos descubierto y que llevamos a cabo es tan relevante, tan importante en la comprensión de esa función de movimiento. Siguiendo con estos términos, y bueno, como veis, hay bastantes tipos de sinergias. Comprenderlas todas es cuestión de otra formación. Aquí luego César os puede explicar un poquito. Y aquí entramos dentro del mundo ENV System. Después de este abordaje que hemos dado desde la comprensión del cuerpo humano como algo estructural y que cada vez es un sistema más complejo, que tiene vida propia, que internamente puede tener cambios y externamente también, pues dentro de ENV System hemos dividido el sistema como en 3 niveles, en 3 fases. Dentro de ENV System tenemos el ENV postural, el ENV corrective y el ENV dynamics. Todos ellos tienen una función concreta, pero no por ello son fijos o lineales, sino que como el propio cuerpo podemos desarrollarlos en diferentes momentos. ENV postural, bueno, aquí hacemos una pequeña comprensión de lo que es el abordaje del entrenamiento dentro de lo que es la neurociencia. Y como os explicaba antes, tiene que haber siempre un componente de autogestión, un componente de aprendizaje, en el cual vemos como una persona tiene sus capacidades innatas, tiene su capacidad o su forma de aprender, y hay que darle una práctica. Dentro de este círculo, pues el conocimiento profundo de ese comportamiento, o de lo que podemos saber hasta ahora, nos ayuda, es útil para darle esa practicidad, hacer sencillo lo que es complejo, estimular de la forma más cercana o más próxima a lo que buscamos. Luego está esa capacidad profesional de observación, de improvisación, porque esto es algo que debemos también aprender, la improvisación, esto no nos da un poco la carrera profesional, ¿no? Cada uno se improvisa de una forma distinta, pero siempre con ese objetivo común. Darle una experiencia a las personas que tenemos para volverlos capaces. Un poco la idea sería el desarrollo de volver a una persona cada vez más capaz de hacer lo que le apetezca, si es deportista, si es una persona que se dedica, trabaja en un ámbito informático donde estaría muchas horas sentado, pero luego le gusta correr. Es decir, es un poco el día a día del mundo real el que vivimos. Y aquí es un pequeño matiz, ¿no? Una pequeña imagen de cómo una persona puede cambiar su estado, incluso sin verse en el espejo. Esto es una de las sesiones que yo hago, introduciendo un poquito las neurociencias aplicadas al movimiento, y de cómo a través de preguntas, es decir, el estímulo no es
en un nivel físico, no es un nivel muscular, sino que es más bien cognitivo. A través de preguntitas, a través de un desarrollo, pues en 20 minutitos logramos que esa persona haya cambiado su estado, ¿no? Que haya gestionado de forma distinta su posición, sobre todo entendiendo que no es forzado. Es decir, se levanta y se sienta sin pedirle nada. Simplemente se le hacen pues, esas fotos referenciales para ver cómo él mismo va cambiando, cómo ella misma va cambiando, sin abordarlo de una forma directa. Ponte recto, tal. No existe nada de esto. A través de ese conocimiento pues podemos hacer pues, muchas cosas. Y este es un poco el camino de enseñar que queremos mostraros desde NV System. Es ese conocimiento de los fundamentos, ese conocimiento de saber que es un sistema adaptativo, la aplicación de todo ese conocimiento y la práctica, y comprender pues que esta formación es un poco evolutiva, ya que cada día sigues aprendiendo. Una vez adquieres esos conocimientos, todos los días te vas dando cuenta de más cosas, todos los días eres capaz de seguir generando conocimientos, de seguir practicando y de seguir evolucionando como profesional. Tanto con el propio sistema de formación como con tu aplicación como profesional en tu día a día. Con las personas que entrenas, con las personas que recuperas. Vas a ver, como decimos, el mundo en 3 dimensiones, o como se suele decir, la Tierra no es plana, sino que es redonda, ¿no? Y aquí se abre un mundo de posibilidades. Un poco los fundamentos que podríamos explicar de estas bases serían esas bases biomecánicas de la estructura, de estructuras. Luego esas bases pues, de ciencia aplicada, de cómo es el sistema nervioso, cómo se organiza, cómo funciona, cómo lo podemos conocer un poquito más. Y a partir de ahí, pues, adquirir esas herramientas que son esas relaciones del movimiento, esas cadenas de impulsión y de motivación que hemos estado explicando, y cómo enseñar y practicar todo ello en tu día a día. Es por ello que necesitamos tener la llave para abrir esa puerta, ¿no? Como solemos decir, pues vamos a cocinar, no vamos a ver el entrenamiento o el movimiento como espectadores, sino que vamos a elaborar. Quiere decir que vamos a adquirir los conocimientos necesarios para elaborar ejercicios, movimientos, estímulos sin necesidad de tener una batería de ejercicios que a veces no comprendemos, ¿no? Como un snatch, como un squat, como un overhead. Es decir, buscamos más bien que las personas aprendan a moverse de esa forma más sana, llegando incluso a generar un snatch. El fin no es que hagan un snatch, que levanten peso, que, por así decir, no es el estrés solamente estructural, sino es que se vean cada vez con más facilidad de moverse para poder llegar a ese estrés más veces, durante más tiempo y cada vez con más peso. Esto sería un poco lo que intentamos llevar a cabo saltándonos ese proceso, ¿no? Es por ello que primero quiero mostraros este primer apartado de NV postural, que como os decía puede ser un nivel dentro de lo que es NV System, puede ser un nivel de entrenamiento o puede ser una fase de entrenamiento dentro de una misma sesión. NV postural lo hemos clasificado un poco como ese ejercicio terapéutico, como esa rehabilitación o esa recuperación funcional. Aquí las referencias, pues, que podemos tener más presentes o que son más actualizadas, bueno, son de Taylor Smith,
investigaciones más desarrolladas dentro del ámbito de la recuperación y de la fisioterapia, pero que nos sirve como referencia. Es útil su visión o su conocimiento en cuanto a lo que podría ser el ejercicio terapéutico, la rehabilitación y la recuperación funcional. Y en este sentido nosotros le damos un poco ese plus, ese conocimiento de las personas. Si una persona llega para entrenar contigo, lo primero que tienes que saber es que tiene un estado inicial óptimo. Igual que si tú coges tu coche cada día, sabes que va fallando algo y dices, hostia, me voy llegando mecánico, voy a ser que no gire bien a la derecha. Esto es un poco la parte más importante de todos los días de las personas. Nosotros como profesionales del movimiento también tenemos esa necesidad, que a veces como que no nos vemos a nosotros mismos, ¿no? Ese estado inicial óptimo es cuando tú te levantas o, si eres un usuario, cuando vas a entrenar, cómo estás para iniciar ese entrenamiento. Pues podríamos decir que ese estado óptimo inicial debería ser esa valoración postural, ¿no? Que nos puede decir tu posición. ¿Y qué podemos hacer para recuperar, para preparar o para mantener esa postura antes de empezar a entrenar, ¿no? O antes de empezar a estimular de formas más estresantes? Pues bien, en la aplicación dentro de lo que es ENV postural, podríamos decir que tiene un gran abanico. ENV postural es, dentro de lo que es ENV System, es como el comodín, es esa herramienta que nos sirve para muchas cosas dentro de lo que es una propia sesión de ENV postural, como desarrollar ENV postural dentro del resto de sesiones o de niveles. La idea principal o el objetivo principal de ENV postural es la regulación del tono. Como explicábamos anteriormente, si tienes un tono muy bajo o tienes un tono muy alto, pues empezar a regularlo y a darle ese equilibrio antes de entrenarlo, ¿no? La mejora de la movilidad pues va un poco relacionado. Si ese tono ya está regulado, tu cuerpo tendrá mayor capacidad de gestión para saber qué tiene que activar o desactivar según qué fases de movimiento para que tú puedas moverte de una forma más sana. También es curioso, pero crea un alivio del dolor. Solemos decir que nosotros no tratamos dolor, no tratamos lesiones, no tratamos ningún tipo de patología, sino que intentamos mejorar el sistema. Si mejoramos ese sistema, pues gracias a esa reorganización de estímulos sensoriales que gestiona el movimiento, deja de haber problemas en esas zonas localizadas o deja de mandar señales de dolor esa zona que tenía o que había como conflicto. Podemos decir que se puede hacer pre y post entrenamiento. Como hablábamos antes, se puede hacer un pre en el postural antes de entrenar como un calentamiento y incluso después de entrenar, donde muchas veces no somos conscientes y hemos generado unos estímulos a veces normal. No podemos controlar y esas personas pues, puede que se hayan pasado en el peso, puede que se hayan pasado en el estímulo, puede que estén un poquito bajas de fuerza ese día y no lleguen a esa dosis. Y vemos después de la sesión como a través de unos simples test de movilidad y de postura, pues hay ahí una falta de organización. Ahí es donde entraríamos con el EMV postural y le volveríamos a dar un poco más de equilibrio. Y como decíamos, pues es una regulación o un mantenimiento de las dos cosas que nos sirvan para ir regulando a diario, manteniendo que las funciones de la postura y el movimiento más básicas se puedan llevar a cabo sin ese índice de recidiva lesional o de pérdida de control motor, pérdida de postura, pérdida de funciones. Bueno, aquí entraríamos en el segundo nivel o fase, que sería en el corrective.
donde podríamos decir que lo englobamos dentro de lo que es el, el ejercicio de aprendizaje motor, de ejercicio correctivo, de optimización de movimientos. Es esa fase como intermedia, ¿no? Donde uno puede aprender movimientos nuevos o puede reaprender movimientos pues, que, conllevan, que le conllevan problemas al sistema. Que, sin saberlo, hacemos ejercicios de flexión de hombro, que es un ejemplo claro, a diario, y ese ejercicio puede contener bastantes errores de control. Aquí entraríamos con el abordaje de EMV correcto, que como decía, dentro de lo que es EMV System, es un sistema en el cual podemos ir pasando de una fase a otra o de un nivel a otro. Podríamos hacer una sesión entera de EMV Corrective donde queremos llegar a mejorar esa función, ese control motor de, por ejemplo, una triple flexoextensión del tren inferior. Eso podría ser pues, subir escaleras, hacer una buena estocada posterior, dependiendo de las mitones que te muevas, o corregir funciones de cambios de movimiento, cambios de patrón, cambios de direcciones. Tenemos un abanico amplio de aplicaciones. Como explicaba anteriormente, pues bueno, posturas y equilibrio. Si seguimos mejorando esa función, seguimos corrigiendo ese movimiento o esas fases de movimiento, y podríamos decir que con ENV Corrective pues los tempos de actuación entre postura estática y dinámica tienen que corregirse bastante, tienen que entrenarse de la forma más adecuada, pues esta sería nuestra herramienta. Unido a ello, pues como no, la amplitud de movimiento o el movimiento funcional, pues iría un poco en juxtaposición, iría unido a ese ejercicio o a ese entrenamiento. La adaptación postural se refiere a que seamos capaces de generar esos cambios de posición, esos cambios de dirección, en la mejor adaptación postural para el gesto, para la acción, para el movimiento que está en constante cambio. El timing coordinativo, pues digamos con esto es esa parte que decía, dentro de que lo que es una adaptación postural tiene que haber también un timing coordinativo. Que no llegue tarde la pierna, que no llegue tarde el pie, que no llegue tarde una rotación, porque puede haber esos problemas de, como solemos ver en la gran mayoría de deportes, pues esa lesión de ligamento cruzado es bastante famosa, ¿no? En los deportistas de fútbol. Eso sería, pues eso, una falta de control en el sistema, donde intenta generar un movimiento para el que no está preparado, ya sea por estructura o ya sea por función. Es decir, que la estructura no se ha entrenado de la forma adecuada para resistir constantemente estrés. La gestión de los cambios fásicos pues, tiene un poco ese conocimiento, entrenar la regulación de velocidades de esos patrones que ya has consolidado y que tienes que darles marcha. Un ejemplo sencillo sería enseñar a un corredor a mejorar esa función de carrera, ¿no? Gestionar esos cambios básicos de posición y postura en constante movimiento. Y aquí entraríamos ya como el máximo nivel o esa fase final dentro de lo que se llama programación. ENV Dynamics, bueno, va. Bueno, chicos, yo largo, ¿eh? Bueno, ¿Cómo estáis? ¿Qué tal habéis escuchado a Fran? Un poquillo regular, ¿no? todo bien. Que en otra vida fue tenor y se quedó sin voz. Sí.
Bueno, básicamente lo que queríamos plantear es sobre todo las bases del NV System y bueno, Fran ha argumentado sobre todo la primera parte que es el NV postural, que algunos habéis hecho alguna clase conmigo online. De hecho, bueno, voy a aprovechar para animaros a la clase que voy a hacer con Leandro Ferreira el jueves que viene, para que os animéis a participar. Tenéis el link en mi Instagram, ¿vale? En mi biografía. Y bueno, o sea, creo que un aspecto muy importante de todo esto es que nos educan en visiones muy lineales, muy de protocolos, muy de esto es esto y esto es lo otro. Y realmente el cuerpo no funciona así. El cuerpo es un sistema de sistemas, es un sistema adaptable que parte con un software, pero evidentemente responde a tanto estímulos internos como externos. Y que sea complejo no quiere decir que no tengamos la responsabilidad de entender en cierto modo cómo funciona. Entonces, NV System te aporta una visión neuromecánica de cómo entrenar y diferentes estadios dentro de esa progresión de entrenamiento, ¿vale? Y bueno, si queréis hacer alguna preguntita, lo podéis poner en el chat o si queréis abrís el micro y la planteáis, ¿vale? Pues nada, lo siento, me falla un poco la presentación. Resumiros nada, el NV Dynamics sería ese nivel o esa fase donde ya lo que hacemos es una aplicación más completa, más estresante. ¿Qué quiere decir? Que hemos preparado al cuerpo para que sea capaz de, como decía, que sea capaz de entrenar de la forma más dura, que sea capaz de hacer, podríamos trasladarlo al deporte de élite, de hacer esa procesión, de generar el movimiento con el mínimo error, que sea capaz de resistir durante mucho tiempo ese movimiento que a veces no solemos ver, ¿no? Que además el desarrollo de la programación del entrenamiento pues tiene que ir enfocado a esto, a que el rendimiento sea diario y sea también a largo plazo. No puedo poner, no sé por qué, no me deja poner la diapositiva. Vale, David plantea la pregunta: en los siguientes módulos de webinar, ¿irían enfocados en lo que hemos visto en las últimas diapositivas o en qué consistirían exactamente? Exacto, o sea, realmente los Sí, siguientes módulos estamos ya planteando, lo primero es el NV postural, entonces hablaríamos de cómo enfocarlo, herramientas para poder desarrollarlo. Después llegaría el NV Corrective. Lo que sí que planteamos es que, bueno, como sabéis, el webinar completo se hace en la plataforma online. Entonces, lo que subiríamos sería la primera parte del NV postural para que podáis trabajar, desarrollar, implementar, bueno, utilizar las herramientas y no solapar información, ¿no? Entonces, dejaríamos un margen para poder luego avanzar en los siguientes contenidos. sí, empezar a cocinar, empezar a aprender a adquirir esos fundamentos, esa teoría y a ponerla en práctica. Exacto. Ver que, pues, que dentro de vuestro día a día incluso NV Postural ya os va a dar un gran plus de conocimientos y una gran herramienta práctica. Eso es. ¿Alguna preguntita más que queráis saber? Bueno, voy a compartir el enlace de la adquisición del curso completo, ¿vale? Que sabéis que los 50 primeros tienen un 50% de descuento, entonces os saldría por tan solo 50 euritos, ¿vale? Yo creo que para lo que se aporta es un auténtico regalo. Sí, bueno, como decimos, el ofreceros esta formación, el ofreceros este sistema, pues es como
como una obligación, ¿no? El adquirir conocimientos, el desarrollarlos y el ver que funcionan tan bien y que son tan necesarios para todos, pues nos hace compartirlo y transmitirlo de la mejor forma posible. Como os decía, son conocimientos profundos, es un desarrollo bastante largo y explicarlo y llevarlo a cabo en un webinar, pues es como que te falta tiempo y te falta... Pero bueno, podemos intentar. Sí. Bueno, os vamos a pasar también, si queréis hacer alguna preguntita más, vamos a pasar también una encuesta para, bueno, pues ya sabéis, siempre las encuestas ayudan a saber qué es lo que se puede mejorar, qué es lo que se ha hecho bien. Es totalmente anónima, es un formulario, ¿vale? Y os agradecería pues que cuando tengáis un huequito que lo respondáis, ¿vale? A ver, voy a ello. Aquí está, no te veía. Bueno, os pido disculpas por el sonido porque no sé qué le pasa tanto a mi micro como a mí. Que me voy quedando... Bueno, como sabéis, este webinar se va a grabar, ¿vale? Lo editaremos y lo subiremos a la plataforma y también os lo pasaremos, ¿vale? Os animamos a que adquiráis este curso completo. Creo que es súper interesante para los que trabajáis desde el movimiento. Os va a dar una visión complementaria, os va a dar una visión de la importancia, la influencia de nuestro cerebro. Nosotros nos gusta decir en 3D. Vamos a ver el movimiento más allá de si la sentadilla, la rodilla pasa o no pasa a la altura de la punta del dedo gordo del pie, o si la cadera está en anteversión o retroversión. Vamos a profundizar en cómo el cerebro interpreta el movimiento, ¿vale? Entonces creo que abre pues eso, un cambio de paradigma, una visión complementaria y que es el futuro. El movimiento se va a quedar obsoleto si no avanzamos vamos a decir, en el neuromovimiento.